Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia, sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. La lucha contemporánea entre la Iglesia y la revolución impía. Carta pastoral con ocasión del santo tiempo de Adviento, por el excelentísimo y reverendísimo señor doctor don Juan Muñoz Herrera, obispo malacitano. Domingo 12 de noviembre del año del Señor 1899. Nos, el doctor don Juan Muñoz Herrera, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Málaga, prelado doméstico de su santidad, caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, capellán de honor y predicador de su majestad, etc. A nuestro venerable clero y amados fieles, salud y bendición en nuestro Señor Jesucristo. Et factum est prelium magnum in celo, Micael et angeli eius preliabantur cum dracone, et Draco pugnabat et angeli eius. Y hubo una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y peleaba el dragón y sus ángeles. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Siguiendo antiguas y laudables costumbres, para satisfacer deseos los más afectuosos, y en descargo de pastorales obligaciones, os dirigimos hoy nuestra palabra, amados hijos nuestros, al aproximarse el santo tiempo de Adviento, sino que por esta vez no entra en nuestro plan recrear vuestras almas con los armónicos cantos de paz con que anuncian los ángeles el nacimiento del divino Mesías. La lucha tenaz que presenciamos en nuestros días y en la que resultan comprometidos los más caros intereses de la fe, de la moral y aun de la sociedad misma, no nos deja sosiego para encantarnos con las dulzuras del Cordero de Dios, de que nos hablan las tiernas narraciones del Evangelio. Antes bien, nos lleva a contemplar ansiosos la mística fiereza del león de Judá, con que nos admiran y alientan las grandiosas escenas del Apocalipsis. Negar que nos encontramos en período de lucha, y de lucha tremenda, sería negar los resplandores del sol en la plenitud del mediodía. Negar que la Iglesia Católica es hoy el blanco de una guerra de excepcionales condiciones, sería negar los hechos que nos rodean y las realidades que nos oprimen. Aquella lucha del dragón con la mujer de los misteriosos destinos, presagio fue y significación detallada de este batallar de hoy entre las potestades del Averno y esa institución divina, salvadora de los grandes intereses de la humanidad. Aquella lucha y este batallar reconocen un principio idéntico, brotan del mismo manantial. Este principio y este manantial son el odio de Satanás a Jesucristo. He aquí la explicación de este encono singular y de este encarnizado combate. No hubo, odio ni más universal, ni más gratuito, ni más implacable, ni más perpetuo. Es el odio centro de todos los odios. Merced a este odio, la Iglesia parece atraer hacia sí, y especialmente hacia su centro, todos los dardos de sus enemigos, y el catolicismo está siendo hoy el punto convergente de todos los grandes asaltos del error contra la verdad, del mal contra el bien, de lo humano contra lo divino. En una palabra,
el monopolio de los odios humanos, según aguda frase de un apologista, se ha constituido en el privilegio de la religión divina. Nuestro siglo se jacta de haberle arrancado a la Iglesia los privilegios que debía a las libres concesiones de otros tiempos. Pero hay un privilegio que no le arranca. Por el contrario, en su odio a ella, trabaja por asegurarle cada vez más. Es el privilegio de ser aborrecida como no lo ha sido ni podrá serlo nunca en la humanidad institución alguna. He aquí la razón de esta lucha contemporánea, que para cumplir nuestro deber y alentar vuestras almas, nos proponemos examinar, sí, amados hijos, contempladla. El sentimiento anticatólico o el odio a la Iglesia es a nuestra vista el punto de enlace de todas las opiniones, de todas las sectas, de todas las escuelas, de toda la prensa, de toda la doctrina hijas o afines de la revolución cosmopolita. ¡Oh, qué espectáculo tan triste, tan imponente, tan digno de nuestra consideración! A él os invitamos. Es el espectáculo más del día, el asunto más de actualidad. La lucha contemporánea entre la Iglesia católica y la revolución impía. En la exposición de esta tesis encontraremos errores que rechazar, deberes que cumplir, impulsos que estimular, alientos y esperanzas que mantener. Amados hijos, siempre nos agradó sobremanera realzar nuestros humildes trabajos con las sublimes inspiraciones de las divinas letras. Y como entendemos ser esto tan propio de la palabra de un obispo, y recibimos no a mucho sobre tal punto eficaces recomendaciones de la suprema autoridad de la Iglesia, ocúrrenos armonizar estas luchas que hoy sostenemos con nuestros enemigos, con aquellas otras que el pueblo de Dios sostuvo también un día con los escuadrones de los filisteos. Hermoso, magnífico es el detalle de una de ellas, que se nos refiere en la Sagrada Historia. Oídlo. Los filisteos, juntando sus escuadrones para pelear, se reunieron en Soco, y sentaron su campo entre Soco y Azeca. Mas Saúl y los hijos de Israel vinieron al valle del Terebinto, y ordenaron su ejército para pelear contra los filisteos. Y los filisteos estaban apostados sobre un monte de la una parte, e Israel sobre otro monte de la otra, y había un valle entre ellos. Y salió del campamento de los filisteos un hombre bastardo, llamado Goliat, que tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía en su cabeza un morrión de cobre, y estaba vestido de una loriga escamada, de peso de 5000 ciclos. En sus piernas traía botas de cobre, y cubría sus hombros con un escudo del mismo metal. El astil de su lanza era como enjulio de tejedores, y el hierro de ella tenía 600 ciclos de hierro. Y puesto en pie, daba voces contra los escuadrones de Israel, diciéndoles: escoged de entre vosotros alguno que saldrá a combatir conmigo. Se presentaba pues el filisteo mañana y tarde, y así continuó 40 días. Mas David, pastor de Belén, el más pequeño de entre los hijos de su padre Isaí, viniendo al campamento y oyendo las palabras de Goliat, acudió a presencia de Saúl y dijo: no desmaye el corazón de ninguno, yo, tu siervo, iré y pelearé con el filisteo. No podrás tú resistir ni pelear con él, repuso el rey, porque tú eres muchacho todavía, pero este es hombre guerrero desde su juventud. Mas anda y el Señor sea contigo.
Vistióle pues de sus ropas, puso sobre su cabeza un yelmo de cobre, y armóle de loriga, ciñéndole su propia espada. El pastor betlemita, embargado con tal ropaje y tan pesado armamento, exclamó: «No puedo andar así, no tengo uso», y despojóse de todo. Tomó pues su cayado, escogióse del arroyo 5 guijarros muy limpios, y los echó en el zurrón de pastor que traía consigo, y tomando la honda en su mano, se fue en busca del filisteo, el cual venía andando, y acercándose hacia David, y delante de él su escudero, y cuando lo miró, lo despreció, y maldijo el filisteo a David por sus dioses. «Oh, tú vienes a mí», exclamó el joven hijo de Isaí, «con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a los cuales has insultado». Así diciendo, metió su mano en el zurrón y sacó una piedra, que disparó con la honda, y dándole vuelta hirió al filisteo en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro. Él corrió y se puso sobre el filisteo, y le quitó la espada, y le cortó la cabeza. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita a los filisteos, que huían, y los fueron acuchillando hasta llegar a las puertas de Accarón. Y David, tomando la cabeza del filisteo, la llevó a Jerusalén, y puso las armas de él en su tienda. Nosotros, amados hijos, recreados con narración tan sincera, y extasiados ante combate de éxitos tan prodigiosos, vengamos a encontrar en este hermoso pasaje bíblico aplicaciones armónicas que nos ayuden a desarrollar la tesis ya enunciada y objeto de esta carta pastoral. Y como ella sea tan amplia y convenga metodizar su estudio, he aquí que en el mismo pasaje escrituario hallaremos los términos de una división oportuna. Ella se expresa en 3 palabras que abarcan todo el pensamiento: los combatientes, el combate, el triunfo. Situación de los combatientes. Los combatientes en esta lucha de nuestros días, dichos está, son la revolución impía y la Iglesia católica. Su situación prefigurada aparece en aquella de los filisteos contra Israel. Los primeros apostados sobre un monte de la una parte, Israel sobre otro monte de la otra, y un valle entre ambos. Decidme, hijos, si puede con frase más sencilla describirse la situación de estos nuestros combatientes. Allá, en la montaña del espíritu privado, y en la maldita colina donde la diosa razón recibe por culto las abominaciones del corazón extraviado y las apoteosis de la conciencia libre, allá Satán impera, y sus secuaces se aprestan a pelear. Un espíritu gigante, un español que ha 3 siglos viene llenando el mundo con su doctrina y sus instituciones, el gran Ignacio de Loyola. En los místicos éxtasis de aquella cueva de eterno renombre, vio esta montaña del mal, y se le representaba como un gran campo de Babilonia, y parecíale presenciar los fatales encumbramientos del infernal caudillo, y que se asentaba como en una gran cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa, y que escuchaba el llamamiento que hacía a sus ejércitos, esparciéndolos por todas partes para echar redes a los espíritus
y cadenas a los corazones. Allá, en la montaña enemiga, está el ejército de los espíritus extraviados por la razón orgullosa e independiente. Oh, a esa razón parécele que el mundo es en las manos del hombre lo que un juguete en las manos de un niño, que sojuzgados todos los elementos se han hecho sus vasallos y sus tributarios, que ha perdido su extensión la tierra y se avergüenza el mar de la impotencia de sus tempestades, que el mismo rayo está a sus órdenes y la naturaleza toda se esfuerza en vano por ocultarle sus últimos secretos. Y ensoberbecida por esos triunfos de su saber o de su industria, se vuelve hacia el cristianismo para insultarle, y pretende servirse de ellos para atacar sus dogmas, para violar sus leyes, y proclamar impudente el reinado de las pasiones. Allá, en la montaña enemiga, ¡ay, amados hijos! ¿Queréis ver de un golpe todo ese grueso de combatientes que hoy se alistan para la lucha bajo la bandera anticatólica? Oh, son 3 cuerpos de ejército, frutos y resultado del protestantismo, pero guiados ahora por sus jefes, organizados por su disciplina y fortalecidos con sus armamentos. El primero de estos cuerpos, el ejército que llamaríamos del centro, es el de la filosofía racionalista. Lo constituyen esos batallones de descreídos, esas huestes de la negación, un conjunto de circunstancias que no son del momento enumerar, prepararon estas transformaciones que, fomentadas por la razón libre y atizadas por la conciencia sin freno de la moral universal, han llegado a constituirnos en un período de verdadero paganismo y de autorizada anarquía intelectual. Pasma, hijos míos, ver la franqueza con que esa filosofía prescinde del orden sobrenatural, y el sin rubor con que sus propagadores en libros, folletos y periódicos hablan de la autoridad de la fe como de una institución caduca, y de la independencia de la razón como de una adquisición legítima y necesaria. Aflige ver a ese enemigo que, cuadrándose frente por frente del espíritu católico, padre y generador de la verdad, pronuncia altanero aquella palabra con que, en su loco arrebato, exclamara un día el joven desatentado de la parábola evangélica: «Dadme la porción de herencia que me corresponde, dadme la autonomía de mis creencias, la omnímoda libertad de mi pensamiento». Oh, esta palabra es la que sintetiza la revolución intelectual, provocada por la revolución filosófica anticristiana. Este es el hijo pródigo que, separándose de las saludables influencias de la casa paterna, de la Iglesia católica, marcha desatentado a regiones lejanas, en donde disipa sus propias energías, entre los aplausos del error y las bacanales de la liviandad. En auxilio de tal filosofía, en combinación de las operaciones de este ejército demoledor que hemos visto colocado en el centro de la montaña enemiga, han venido otros 2 cuerpos de ejército. Les daremos también su nombre y nos figuraremos su posición: el de la derecha y el de la izquierda. El uno es el de la política, que ya vino a declararse francamente atea. El otro es el de la economía, que por medios diversos de los que la Iglesia ha tenido por justos y convenientes, aspira a distribuir los bienes temporales.
La primera de estas ciencias se esfuerza en mudar el derecho y crear una nueva organización social. La segunda se propone, por su parte, investigar el orden y destino de las cosas que deben servir al hombre para remediar sus necesidades temporales. Conforme a las miras de los juristas protestantes, la filosofía anticatólica ha venido a confirmar el divorcio entre el derecho y la moral, al modo como había divorciado antes la moral de toda idea religiosa. A los ojos de esta política, el derecho mira únicamente a la libertad externa de los hombres, no regulada como la interna por los preceptos de la ética y mucho menos de la teología, sino únicamente por la necesidad social de respetar cada hombre la libertad de los demás. De suerte que, según esta doctrina, si no hubiera en el mundo sino un solo hombre, el derecho le reconocería plena libertad para todo linaje de torpezas, y aun viviendo en el seno de la sociedad, todavía le autoriza ese derecho para cometer todas aquellas violencias del orden moral que sean consentidas por las mismas personas ofendidas. El único límite, pues, que ha de fijarse a la libertad externa de cada hombre es el que hace necesario la coexistencia de la libertad de los demás. Así lo habréis oído decir más de una vez vosotros mismos, amados hijos. Así lo habréis escuchado en meetings, en reuniones, en conferencias. Así lo habréis leído en folletos, en opúsculos y hasta en periódicos que circulan entre nosotros, más o menos órganos de la filosofía racionalista. Y ese límite, añade esta, que ha de fijarse a la libertad individual, debe fijarlo la misma sociedad, el Estado, la ley civil, norma única del derecho, de donde resulta que se atribuye al poder social la omnímoda facultad de regular las personas y las cosas, y se proclama la voluntad general como única fuente de la justicia. Así se destierra de las teorías sociales y jurídicas la idea de Dios y del derecho que procede de sus divinos mandatos, y en su lugar se establece el derecho puramente humano, la legalidad externa, en suma, la mera y exclusiva voluntad del hombre, dictando bajo la forma de Estado la regla de los actos humanos. Lástima que no tengamos aquí espacio ni ocasión para poner a vuestra vista las aplicaciones prácticas de estas doctrinas, los desastrosos frutos que ellas producen en el régimen, en las constituciones y en las formas de gobierno de nuestras modernas sociedades, pero hay que sólo una mirada en derredor nuestro basta y sobra para producir la intuición más dolorosa. Para robustecer el flanco izquierdo de este ejército de la filosofía sin Dios, vemos destacarse en nuestra historia contemporánea un tercer cuerpo de combatientes, el de los que se alistan bajo el estandarte de la economía anticristiana, de la economía materialista. Ha tomado la ciencia llamada económica un lugar tan importante en las preocupaciones y en el movimiento general de este siglo, y puede tener una influencia tan preponderante en el porvenir de las naciones, que no es dado a la predicación católica permanecer muda sobre asunto de tamaña trascendencia, y principalmente cuando, por desgracia, el materialismo reinante ha querido convertirla a sus torpes designios. Hay en la ciencia económica una idea elemental, una verdad principio. Consiste en que la economía, como quiera que se la conciba, es para el hombre, no el hombre para la economía. Mas
he aquí que la economía anticristiana, engendrada del positivismo contemporáneo, falsea esta verdadera noción y el verdadero concepto de la economía, pues prescindiendo de los principios más fundamentales sobre el origen, verdadero bienestar y destino del hombre más allá del sepulcro, expone sus teorías sobre la adquisición, aumento, distribución y consumo de los bienes sensibles, olvidando las necesarias armonías con el bien supremo, a que el hombre mismo ha sido ordenado, y las leyes que deben dirigir su conducta. De tan fatal principio surgen lamentables consecuencias. La quimera del goce indefinido, los esfuerzos del trabajo impulsado por leyes abrumadoras, y que cierra ante la vista del trabajador los tres grandes horizontes de su alma, de su inmortalidad. Los conatos de producción incesante, fecundo manantial de fatigosos afanes en los de arriba, y de odios y rebeliones en los de abajo. El deseo inmoderado de riquezas, sin límite de orden moral, y sin otro regulador que las combinaciones del interés material. El lujo, esto es, el deleite y la vanidad bajo las formas más seductoras para los sentidos. El lujo que realmente no fomenta el trabajo, antes bien conspira contra él, minando el capital que lo alimenta. El lujo que realmente no perfecciona el arte, siendo las más veces estéril producción de objetos inútiles, diseñados por necia y desatentada fantasía. El lujo que disminuye la limosna, mata el pudor, divorcia la familia, flujo, en fin, de marea ascendente, para el que nuestra trastornada sociedad no encuentra ya diques ni barreras, y la usura preparando los grandes desequilibrios en la fortuna, y la ansiedad y la zozobra que atormenta a familias y pueblos, y el comunismo, en fin, última deducción postrera y fatal conquista del ejército afiliado a la economía anticristiana. Amados hijos nuestros, repasemos el valle del Terebinto. Vengamos con nuestra imaginación a la montaña en que Saúl y su pueblo se disponen a resistir las agresiones de los hijos de Filistín. Vengamos a aquel gran campo de toda la región de Jerusalén, con que en aquellos días de grandes visiones se recreaba el alma del contemplativo de la cueva de Manresa, aquel gran campo en donde aparece Jesús en lugar humilde, hermoso y gracioso, rodeado de apóstoles, discípulos, amigos y siervos, a los que envía por el mundo esparciendo por todo él su sagrada doctrina. Vengamos a dirigir por un momento nuestra mirada sobre este ordenado y poderosísimo ejército de la Iglesia Católica, de los combatientes por la fe, de los que, a semejanza de los varones armados que rodeaban el lecho de Salomón, defienden, enseñan y practican la doctrina y moral del Evangelio. ¡Qué hermoso ejército el de la Iglesia Católica, amados hijos! ¿Qué verás en la Sulamita?, exclamaba el cantor inspirado de los amores, sino coros de escuadrones. «Oh, ¿quién es esta?», continúa preguntando arrebatado por maravilla tan estupenda. «¿Quién es esta que marcha, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible como un ejército de escuadrones ordenado?» Sí, contemplemos la fortaleza de esta hija del príncipe. Dirijamos nuestra mirada a su centro, a su derecha, a su izquierda. El centro. En él está el verdadero Saúl, el verdadero rey del pueblo escogido. En él está el pontificado de Pedro, el pontificado romano, en el que, según la hermosa expresión de Bossuet, se realiza el gran misterio de la unidad de la Iglesia. El pontificado romano,
que aparecerá siempre en el punto más culminante de la historia de la religión verdadera. Aquí está, como jefe perpetuo e indiscutible, el romano pontífice, nuevo Adán, jefe de la familia constituida en la segunda creación por Jesucristo. Nuevo Noé, que reúne en el arca de la Iglesia a todos los que se han de salvar del diluvio del pecado. Nuevo Abraham, por su patriarcado sobre todos los creyentes. Nuevo Moisés, que comunicando íntimamente con Cristo, desciende del Monte Santo para promulgar la ley del Señor al pueblo libertado de la servidumbre. Nuevo Samuel, que anuncia las ordenaciones de Dios, lo mismo a los reyes que al pueblo. Oh, el pontificado es el gran centro de la humanidad. Observad, si no, cómo las miradas de todos se encuentran en el pontífice de Roma. Sea para venerarle, sea para contradecirle, todos le tienen presente, al menos cuando se trata de la vida pública de las naciones. A todos y de todas maneras está interesando. Y es que el dedo de Dios le señala para que los hombres tomen posesión en torno suyo. Este es el centro del cristianismo. Este es el punto culminante de la humanidad. Converjamos hacia él con los testimonios de nuestra adhesión, de nuestro respeto y de nuestra obediencia. A la derecha de este gran centro están las fuerzas principales y más vigorosas de este ejército espiritual, los obispos. Generales somos de nuestras místicas tropas, padre de estas nuestras familias, vigilantes pastores de estos rebaños. Poco ha nuestro amadísimo pontífice León XIII, que tantas veces recomendara la unión de los católicos como principalísimo elemento de vida y poderosísimo escudo de defensa, manifestó públicamente sus deseos de que los obispos atrajésemos más y más a nuestros fieles, para realizar cumplidamente la inquebrantable unión que ha de resultar de la obediencia y del mutuo amor, inculcándoles una vez más los deberes de respeto y obediencia a nuestra eclesiástica autoridad. Y nos, amados hijos, aprovechamos la ocasión presente para cumplir esta exhortación y encargo de su santidad, por más que tenemos el gratísimo deber de consignar en este solemne documento que la unión del clero y fieles en esta amada diócesis y el respeto, adhesión y obediencia a este indigno prelado son lenitivos los más poderosos para endulzar en nuestro corazón las cotidianas amarguras que trae consigo el difícil y espinoso cargo episcopal. Oh, continuemos en esta unión y en estas dulces armonías, y permitidnos que, para afianzarlas y asegurarlas más y más, os recordemos unas palabras hermosísimas del venerable Padre Maestro Fray Luis de Granada, el Cicerón español, quien en el libro segundo de la Doctrina de la Virtud dice: el súbdito ha de mirar a su prelado, no como a hombre, sino como a Dios, para reverenciarle y hacer lo que le mande, con aquella prontitud y devoción que lo hiciera si se lo mandara Dios, porque si el Señor, a quien yo sirvo, me manda obedecer a su mayordomo, ¿a quién obedezco en el mayordomo sino al Señor? Pues si Dios me manda obedecer al prelado cuando hago lo que éste manda, ¿a quién obedezco? ¿Al prelado o a Dios? La insigne doctora mística Santa Teresa de Jesús, algo contrariada en cierta ocasión por un mandato de su superior, prorrumpió en estas palabras, dignas de su gran corazón: como vi ser aquella la determinación del prelado,
Luego me rendí, que esta merced me hace nuestro Señor, de parecerme que en todo aciertan. Flanqueando la izquierda de nuestro gran centro, encontramos el vistosísimo grueso de nuestro leal ejército, los fieles todos de nuestra comunión santa, encumbrados unos por el lustre de su dignidad, por los prestigios de sus riquezas, por los valimientos de su poder o por las elevaciones de sus jerarquías, colocados otros a mayor o menor altura en las diversas gradas de la esfera social, y reducidos no pocos a la humilde condición del trabajo y de la pobreza. Pero hijos todos de esta gran familia, ovejas todas de este rebaño, soldados todos, aguerridos en este brillante ejército. Sí, la fe les alienta, la esperanza les mantiene, la caridad los inflama, los sacramentos de la Iglesia los vigoriza, para la batalla. Están con el Dios de los ejércitos, con el Rey poderoso en la pelea, y bendicen al Señor que adiestra sus manos a la lucha y fortalece sus dedos en el combate. Y supuesto que a todos nos corresponde nuestro lugar en este ejército, necesario es que lo ocupemos, estrechados por los vínculos de la unión e inflamados por los ardores del heroísmo. La unión, esto es, la acción mutua y unánime, el esfuerzo común y combinado para esgrimir nuestras armas con el enemigo, ya defendiendo nuestras posiciones, ya reportando sobre él la victoria en el combate. No hay que insistir más en la definición de esta unión. Vengamos a realizarla con abnegación, lealtad y heroísmo. Bien sabido es que ella consiste en la reunión de las fuerzas católicas para que, en conformidad de voluntad y acción, trabajen todos dentro de su esfera, hasta conseguir el reinado social de Jesucristo. La unión de los católicos contra las ideas y el funesto apostolado del liberalismo. He aquí una necesidad tan apremiante como discutida, una necesidad a cuya satisfacción ha venido obstando de día en día un triste conjunto de circunstancias, bien aprovechadas, por cierto, por la astucia del común enemigo, bien explotadas por nuestros adversarios, y poco dominadas por esas mismas fuerzas vivas que han de constituir los elementos de la unión. La palabra pontificia ha resonado con su eco autorizadísimo, indicando los puntos cardinales sobre que ha de realizarse ese anhelado movimiento de mutuas aproximaciones. La palabra episcopal acaba también de desarrollar y extender más y más las líneas trazadas por el Padre común de los fieles, para llevar a la práctica ese movimiento, y nos, con todo el ahínco de nuestro amor y con todo el acento de nuestra autoridad, exhortamos ardientemente a las ovejas de nuestro rebaño, a todos los que ocupan plaza en nuestro ejército diocesano, a que dejándose de rencillas sobre cosas de segundo orden, atiendan sólo al bien común de la unión necesaria, y a que perdonándose mutuos agravios, puestos los ojos en los pastores de Israel, se apresten a la encarnizada lucha que nos presenta el orgulloso ejército de la otra montaña, que se acerca a nosotros, que nos rodea, que nos invade. Ánimo, pues, voluntarios de nuestro místico ejército, y vamos a la unión. ¿No veis cómo el amparo de las leyes odiosas y de complacencias punibles, los apóstoles del error nos invaden, y astutas raposas asuelan nuestras viñas y trastornan nuestros rediles? Ánimo, pues, y vamos todos a la unión y al esfuerzo. Fuera la pereza de los débiles, la cobardía de los tibios, el empedernimiento de los indiferentes. El dilema está plantado.
o la unión y el esfuerzo, elementos de la victoria, o la división y la cobardía, elementos y consumación de la ruina. Pero ay, amados hijos, volved con nos vuestra mirada hacia las faldas de esas simbólicas montañas de Soco y Azeca. ¿No los veis? De ellas descienden dos personajes, dos combatientes, dos interesantes figuras. Al valle se dirigen. El uno viene representando en sus ademanes la soberbia, el poder, la fiereza. El otro la sencillez, la dulzura y el candor. El uno es Goliat, el otro es David. Vamos a contemplarlos en sus místicas significaciones. El combate. Y al comenzar esta segunda e importantísima parte de nuestro trabajo pastoral, ocúrrenos preguntar: ¿quiénes son los adalides de ese combate? ¿Cuáles las armas que esgrimen? ¿En qué condiciones lo realizan? ¿Cuál es el éxito? Preguntas son estas, amados hijos nuestros, en cuya consideración encontraremos las grandes maravillas de este combate. ¿Que quiénes son esos adalides? ¿Que a quién representa Goliat con su gigantesca estatura, con su pesado morrión, con su lanza formidable, con sus espantables botas de cobre? ¿Que a quién representa David, el pastor de Belén, el rey de Judá, el guerrero invicto, y sin embargo, el de las proverbiales mansedumbres? David, desnudo de los armamentos del rey Saúl, joven, solo, sin otra loriga que su bolsa pastoral, sin otra lanza que su honda, sin otros proyectiles que las piedras del arroyo del Terebinto. Pues, amados hijos, nos, en permitida interpretación bíblica, entendemos claramente que Goliat es figura de la masonería y David lo es de la Iglesia Católica. Estos son los adalides del combate. La masonería, sí, ella es, como la han llamado los papas, la gran herejía de nuestros tiempos, la Iglesia de la Revolución. Ella es la representación y la síntesis de todos los errores de la Reforma y de todos los odios de las sectas. Desciende hoy a la arena del combate en representación de esos grandes cuerpos de ejército que ya observamos como Goliat descendía de la montaña bíblica en representación de las numerosas falanges filisteas. El abrillantado y pesado morrión del gigante es símbolo de esa razón orgullosa, a la que el libre pensamiento no permite remontarse a recibir las iluminaciones de la fe. La fuerte coraza es símbolo del endurecimiento que engendra en los corazones la conciencia libre y la moral independiente. El lanzón formidable significa a nuestra vista esa persecución de exterminio que se prepara en las logias, y las espantables botas de cobre que sin quererlo traen a nuestra mente las fatales huellas del caballo de Atila, símbolo son y significación de los funestos estragos que en los hermosos campos de la Iglesia produjo y produce la invasión masónica. Sí, ese es Goliat, el masonismo. Le precede su escudero, dice el texto sagrado. Oh, no perdamos este detalle. Ese escudero es el protestantismo. El protestantismo y sus fatales derivaciones de 3 siglos suministran armas y preparan escudos al gran enemigo en su incesante batallar. Que el joven hijo de Jesé, que el pastorcillo de Belén, que se presenta a la lid con el gigante de Het, es figura de la Iglesia, no hay para qué afanarse en demostrarlo. Ese tipo y esa representación ostenta David en pasajes sin cuento de las Sagradas Escrituras, y aun aquí mismo,
en el valle del Terebinto, enviado por su padre desde Belén, autorizado por Saúl, y aun desnudo de las vestiduras y armamento del rey, solo con su cayado y su honda, bien representa a la iglesia del niño divino que nació en Belén, a la iglesia a quien abandonan en sus luchas los poderes del siglo, a la iglesia que no tiene uso de esgrimir las armas de la milicia terrenal, a la iglesia que en la humildad y mansedumbre encuentra los misteriosos secretos de sus triunfos y de sus elevaciones. Carácter y tendencias de la masonería, sus desastrosos frutos. Y bien, ¿qué caracteres reviste esta lucha? ¿En qué condiciones se realiza? ¿Qué intereses se ventilan en ella? ¿Qué fines se persiguen? Oh, esta es representación de aquellas luchas que San Juan contemplara en sus visiones apocalípticas, de aquella lucha magna en la que Miguel y sus ángeles lidiaban con el dragón Bermejo, con el gran dragón de las 7 cabezas y de las 7 diademas, brillante figura de las 7 prevaricaciones de la concupiscencia, de aquella lucha entre la gran bestia semejante al leopardo, la cual salía del mar con grande fuerza, bestia a quien fue dado poder sobre toda tribu y pueblo, y lengua y nación, a quien fue dada boca con que hablaba altanerías y blasfemias, y a quien muchedumbre de moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, prestaban sus adoraciones, y el otro dichoso ejército que entonaba cánticos y teñía sus cítaras y rendía sus puros homenajes al Cordero que aparecía triunfante sobre el monte de Sión. Lucha es esta formidable por los recursos con que cuenta el adversario. Bien podríamos aplicar a nuestro gigante lo que sobre otro que contemplara su misión nos dice un célebre apologista. Cuando el mundo esté formado a la imagen de estos dioses, aparecerá un hombre que será como la personificación de todos estos principios. Dotado de un grande poder de asimilación, será tanto más fuerte y más perverso cuanto más enérgicos sean los elementos del mal, y como la corrupción y el orgullo habrán llegado al extremo, el hombre que los represente será, por lo mismo, el tirano más espantoso que pueda concebir la imaginación. Poseyendo una inmensa ciencia experimental de la naturaleza, hará cosas pasmosas que seducirán los espíritus. Con una inmensidad de riquezas, triunfará sin dificultad de las resistencias del corazón. Con un poder inmenso hará que se inclinen los hombres hasta el polvo. Con una malicia inmensa hará pedazos como vasos de cristal los que no habrá podido corromper. Será el más grande enemigo de Dios y del hombre que se haya visto jamás, porque será la personificación del mal en su más alto grado. Engreído con tales recursos, no es de extrañar la procacidad con que el masonismo nos provoca al combate. Es parecida a la que por mañana y tarde ostentaba cada día el gigante de nuestro pasaje bíblico, presentándose altanero a dar voces de insulto contra los escuadrones de Israel. Ahora más que nunca escuchamos llenos de asombro que la masonería, sostenida por el oro judío y el odio heretical y anarquista, ha dado la voz de mando para acabar con la religión católica y con la prosperidad de las naciones hasta ahora cristianas. En Francia, los sectarios y los liberales se aúnan bajo pretexto de un proceso famoso con los socialistas y declaran guerra a los católicos, y en especial a los jesuitas. En Bélgica, los liberales se alían también con los socialistas para arrojar del gobierno a los católicos.
En Austria se mezclan los rugidos de odio de los socialistas a los de los liberales, contra la municipalidad antisemita y católica de Viena. En Italia, masones y liberales ya no rugen porque se han hecho dueños de toda la presa hasta de Roma. Y en España, ¿a qué hemos de decir lo que todos ven que está pasando en España? Lo que ha presenciado Zaragoza, Barcelona, Valencia, el puerto de Santa María, Cádiz, Castellón. Y en España, ¡ay de mis colonias! ¡Ay de mis colonias! Exclamaremos, como de su querida Al-Ama, exclamaba aquel destronado maometano de las leyendas granadinas. ¡Ay de las colonias españolas! Cuya pérdida fue preparada, fomentada y llevada a cabo por la obra e influencia de las sectas masónicas. La índole y límites del presente documento pastoral no nos permite aducir los documentos justificativos de este hecho desgraciado, que tan comprobado aparece y tan demostrado en datos irrecusables que ya viene a estar en la conciencia de todos, y a ser admitido por creencia general, sin reproche digno de ser tomado en consideración. Os invitamos a que leáis sobre este punto los autorizados e imparciales escritos que han visto la luz pública a él relativos. Os invitamos a que consultéis con preferencia el razonadísimo memorial que con fecha 21 de abril dirigieron al gobierno español los reverendos provinciales de las órdenes religiosas en Filipinas. Entre todas estas fases, exclaman en uno de los más interesantes párrafos de este documento, entre todas estas fases y factores parciales de la desorganización social del archipiélago, a nadie se le oculta que el principal ha sido la masonería. Masónica era la Asociación Hispano-Filipina de Madrid. Masones eran en casi su totalidad quienes alentaban a los filipinos en su campaña contra el clero y contra los peninsulares aquí residentes. Masones eran los que autorizaron la instalación de las logias en el archipiélago. Masones eran los que fundaron el Katipunan, sociedad tan capitalmente masónica que aun en el terriblemente sugestionador pacto de sangre no ha hecho sino remedar a los masones carbonarios. Y aquí, amados hijos nuestros, contemplando con ánimo abatido las complacencias oficiales tenidas en España con la masonería, habiendo visto, como decíamos no ha mucho en documento que dirigimos a altos poderes, en día nefasto y no lejano, inclinarse al Congreso español ante las logias, sea permitido que nuestro corazón, también español, añada estas otras a las sentidas exclamaciones en que acabamos de prorrumpir. ¡Ay de mi España! ¡Ay de mi España! No hay que dudarlo, amados hijos. Se ventilan en esta lucha los más caros intereses de la religión, de la familia y de la sociedad. Intereses que persigue encarnizadamente nuestro enemigo. Mientras esta secta vitanda disimulaba sus intentos en el misterio de sus ridículas e intencionadas liturgias, podía velar su instituto con la máscara de la caridad y proteger su existencia con la muralla infranqueable de la logia. Podía ser un secreto su no revelado propósito. Por desgracia o por fortuna, la evidencia se ha llegado a meter por los ojos. Ahora es superfluo, decía León XIII en una encíclica gravísima, hacer el proceso de las sectas que se llaman masónicas. El juicio está concluido. Los fines, los medios, las doctrinas, los actos, todo se conoce con una certeza indiscutible. Ya se ha proclamado públicamente que el dogma fundamental de la masonería es, no ya el ateísmo,
sino el antiteísmo, o sea, la guerra y el odio a Dios. La simple negación de la adorable existencia de Dios aflige el espíritu, mortifica nuestra inteligencia y produce reacciones violentas en nuestra voluntad. Pero el antiteísmo, la guerra, el odio personal a Dios, en cuyo lugar colocan a Baphomet, el ídolo satánico de sus amores, esto no tiene nombre alguno, y al solo anuncio de la posibilidad de semejante crimen parece que invade nuestra alma el frío de un cadáver y que la naturaleza racional se siente próxima a morir. La masonería pone todo su empeño en ir extirpando o debilitando y profanando todas aquellas venerandas instituciones, que son la garantía y la base principal de la honestidad de las costumbres. Y después de haber corrompido o negado la primera de ellas, la fe, se decide a combatir el baluarte de la segunda, la moral cristiana. El matrimonio cristiano indisoluble y perpetuo, que sin dejar de ser el antiguo contrato, hecho bajo el mandato de Dios mismo, ha llegado a ser bajo la ley de gracia un consorcio divino, es el lazo más fuerte que une los corazones. Es para los hombres la más segura garantía de la felicidad y de la moral. Es para la esposa el santuario del amor, para el esposo el freno que puede contener las veleidades de su voluntad. Es para el hijo la prueba solemne de su legitimidad, tesoro inagotable esta legitimidad, que todo hombre bien nacido aprecia a la par de su honor y de su vida. Por eso se comprende el odio y la guerra que la masonería hace al matrimonio cristiano, estableciendo donde ha podido, y ya lo ha podido en muchas naciones, el divorcio, facilitando y ampliando las causas, cuando no los pretextos, de la disolución del vínculo matrimonial. Entre cristianos, el matrimonio es santa unión que el amor comienza y la religión bendice. Entre masones, unión carnal que forma el deseo liviano y disuelve la veleidad de la concupiscencia. El divorcio es el bello ideal de la masonería. La masonería, dice un erudito escritor de nuestros días, ejerce el monopolio de la política, de la administración, del comercio y la industria, de la ciencia y las artes, dando patentes de crédito y fama, y con ellas llaves que abren todas las puertas y prestigio y dinero a los afiliados más favorecidos. La masonería seculariza la enseñanza, los hospitales y hasta los sepulcros, y para que ninguna de sus víctimas se le escape, cierra a piedra y lodo la entrada a los últimos sacramentos, pone centinelas de vista a los moribundos y profana con sus coronas, sus impuros triángulos y escuadras, y estrellas flamígeras, las santas cruces de los cementerios cristianos. No es nuestro intento probar con textos auténticos y con hechos más auténticos todavía la horrible verdad de todas esas afirmaciones. Esa labor está ya hecha hasta la saciedad por testigos irrecusables y por autoridades incontrovertibles. Los que duden pueden ver las pruebas en algunos de los innumerables libros que se han publicado con el fin de combatir las abominables sectas, y en los libros y periódicos oficiales de la misma masonería, donde se promulgan y proclaman tales monstruosidades y que hace años son del dominio público. Todo esto que os decimos, amados hijos nuestros, sobre la masonería, os lo decimos como veis, razonado y documentado, sin recriminaciones ni acrimonias, sino con la serenidad que cuadra nuestro sagrado ministerio. Os lo decimos no precisamente con el carácter de polemistas, ni aun solo de apologistas, el que ciertamente corresponde y compete a nuestro cargo episcopal, sino con el de Padre y Pastor de vuestras almas, y para advertiros y admonestaros de lamentables equivocaciones que se os pueden presentar
o funestos lazos que se os pueden tender en vuestro camino, pues hay muchos aún que se sonríen cuando se habla de los manejos de las sectas, como si se tratara de cuentos de brujas. No pocos persisten en que son asociaciones benéficas, otros aseguran que se calumnia a la masonería y hasta hay quien se forja la ilusión de negar su existencia. Sí, se tiene por algunos a la masonería como una institución puramente filantrópica y filosófica y progresista. Se dice respetuosa de la ley religiosa de cada uno de sus miembros, que no es una institución política o religiosa, sino el templo de la justicia, de la humanidad y de la caridad. Pero el bien que contienen sus leyes y sus rituales, dice un testigo presencial, no tienen nada de verdad. Mentiras y nada más que mentiras impúdicas son la pretendida justicia, la humanidad, la filantropía y la caridad, que no existen en el templo de la masonería ni en el corazón de los masones. En la orden de los masones reina como soberana la mentira, el engaño y la perfidia. Yo afirmo que es una institución religiosa que tiene por fin la destrucción de todas las religiones, y principalmente la católica, para suplantarlas después y conducir el género humano a los tiempos del paganismo. Condenaciones de la masonería. Por todo ello, amados hijos, el pastor supremo de nuestra Iglesia, nuestro inmortal pontífice León XIII, cual otro David en el valle del Terebinto, empuñando su cayado pastoral, se coloca frente por frente de nuestro moderno Goliat, dirigiéndole el certero golpe de sus condenaciones y de sus anatemas. A ejemplo de nuestros predecesores hemos resuelto, nos dice, declararnos de frente contra la misma sociedad masónica, contra el sistema de su doctrina, sus intenciones y manera de sentir y obrar, para más y más poner en claro su fuerza maléfica e impedir así el contagio de tan funesta peste. A este fin declara el Papa que, como toda la razón de ser y causa de la secta estriba en el vicio y la maldad, claro está que no es lícito unirse a ellos, a los masones, ni ayudarles de modo alguno, y manda a todos los buenos que se unan en amplísima coalición de obras y oraciones, amplísimam societatem precandi et agendi, y resistan los ímpetus cada día más violentos de los sectarios. Varios pontífices habían precedido a León XIII en su actitud y condenaciones de la masonería. Clemente XII fue el primero que arrancó la máscara y puso de manifiesto la infernal maquinación de la secta. Iniciada la lucha, no ceja ya la Iglesia un punto en la defensa de los intereses que le están confiados, y aún no se ha extinguido el eco de una condenación, cuando otra nueva le sucede, para excitar y mantener la justa alarma en príncipes y pueblos. Benedicto XIV renueva las penas fulminadas por Clemente XII, pero aquella sociedad incrédula y regalista no quiso oír la voz de los pontífices. El mal progresa y se extiende rápidamente, viéndose en el caso Pío VII de renovar las excomuniones lanzadas por sus antecesores contra la secta masónica. Desde entonces, las condenaciones se suceden sin cesar. León XII las promulga solemnemente, expresando que no lo hace solamente por defender la religión católica, sino que también por la propia seguridad y salvación de los pueblos. Poco más de un año duró el pontificado de Pío VIII, pero tuvo tiempo para poner presuroso el dedo en la asquerosa llaga con su encíclica Traditi. Gregorio XVI expidió uno de los documentos que más de lleno han herido la frente de nuestro inquieto Goliat. Pío IX, el Papa de la Inmaculada y de la Infalibilidad,
¿El pontífice acaso más amargado y más infamemente calumniado por la masonería la condena públicamente por su encíclica Qui Pluribus, y en su magnífica alocución pronunciada en el consistorio de 25 de septiembre de 1865, reitera su condenación contra esta secta, la cual, dice, contenida primero en las tinieblas y la obscuridad, se ha determinado a presentarse al fin a la luz del día, para la común ruina de la religión y de la sociedad humana. El apostolado de León XIII contra la secta, síntesis de todas las sectas, y heredera de todas sus aberraciones y de todos sus odios a la Iglesia, es bien conocido de todos. Varios y notabilísimos son sus documentos que lo acreditan y lo realzan. En ellos aparecen con toda su desnudez el brutal naturalismo que la secta profesa, y los inicuos medios que emplea para llevar a la práctica sus doctrinas. No se ha limitado el celo del providencial pontífice reinante a desentrañar y poner de manifiesto las maldades y vilezas de la secta, sino que, una vez señalado el enemigo, ha excitado la hueste cristiana, para que denodadamente se le oponga y le venza. Ya en enero del mismo año en que dio su encíclica, había dispuesto que por todos los sacerdotes del orbe se dijesen algunas oraciones después de la misa, encaminadas a pedir el triunfo de la Iglesia. Y 3 años más tarde prescribe nuevas oraciones ante el satanismo vivo y real de la masonería. De tal modo ve León XIII en la masonería la causa de cuantos males nos trabajan y apenan, que, a más de todo lo dicho, en 18 de mayo de 1890, publicó una fórmula especial de exorcismo, inspirado directamente contra la secta satánica, enriqueciéndolo con multitud de indulgencias. El Congreso de Trento recomienda respetuosamente y con eficacia a los obispos y sacerdotes la difusión y práctica frecuente de dicho exorcismo. Fruto también de la encíclica de León XIII y de las oraciones por él prescriptas, ha sido esa asamblea augusta, reunida en Trento, del 26 al 30 de septiembre de 1896. Si algún dato faltaba para apreciar la importancia que en la lucha antimasónica tiene el Congreso de Trento, aprobado, estimulado y bendecido repetidamente por nuestro Santísimo Padre, este dato nos lo proporciona el Gran Maestre del Gran Oriente de Italia en su circular 32ª, en la que airado se revuelve contra la augusta asamblea. Otro de los muchos bienes producidos por la encíclica Humanum Genus de nuestro Santísimo Padre León XIII ha sido el sugerir el designio de esa Liga Universal, que directamente se oponga en todas partes a la malvada secta. Decía el Papa: es necesario que todos los buenos formen una vastísima sociedad de acción y de plegarias contra la satánica, que en nuestros días envuelve al mundo entero en las mallas de su red. Al poco tiempo, en noviembre de 1895, fue presentado al Sumo Pontífice un proyecto de estatuto para la liga indicada, acompañado de un opúsculo, escrito en francés, que desenvolvía el proyecto y se titulaba Manual de una Liga Antimasónica. Bendijo y recomendó su santidad el pensamiento y el manual circuló profusamente, traducido al holandés, alemán, inglés, castellano y portugués. La idea se abrió paso y la liga existe, teniendo su centro en Roma, cuyos fines consignados en la circular que lleva fecha de 12 de junio del año 1896, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
son: conseguir el retorno a la Santa Iglesia Católica de tantos hermanos nuestros extraviados y servir de reparación a los nefandos sacrilegios que las sectas cometen contra Dios y su Iglesia, empleando para ello como medios la celebración a lo menos de una misa semanal, en viernes, si es posible, y las oraciones de las comunidades religiosas, especialmente en la Sagrada Comunión. A pesar de recibir tan autorizados, tan universales y tan certeros golpes, no queda muerto el gigante, lo está moralmente ante la razón imparcial y ante la opinión despreocupada. Ante este tribunal yace postrado y confundido, como Goliat lo estaba sobre la arena del valle del Terebinto. Pero hay que hacer más, hay que hacer como David, hay que cortarle del todo la cabeza y llevarla y ofrecerla en testimonio de nuestras creencias a Jerusalén, al tabernáculo de nuestra fe. Hay que unirnos todos, cual se unieron los hijos de Israel, en derredor de David, en derredor de la Iglesia. Hay que presentarle las presas de su victoria y ceñirla y hermosearla con las aureolas de su triunfo. Solo así podremos, y con esto terminamos la imagen bíblica, solo así podremos, como buenos hijos, salir al encuentro de la Iglesia, cual salían las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y regocijándose cuando volvía David, después de haber herido al filisteo. El triunfo, supremos peligros. Y aquí es la ocasión de exhalar profundos suspiros y acerbos ayes de lamentación, ante los males que quedan indicados, ante estos fatales gérmenes cuyos posibles desarrollos afligen el corazón más optimista. Aquí es la ocasión de desengañar a los que buscan, en cómodos subterfugios, la tranquilidad que el alma levantada no debe encontrar en simpáticas transacciones con los inmensos males que nos rodean. Aquí es la ocasión de responder al argumento que, no sabemos si con malicia o candidez, nos ofrecen a pasto ciertos órganos de la prensa contemporánea, comparando los males de la época actual con los de otras anteriores, que no parece sino que tienen estereotipada la frase de que los tiempos antiguos y de mayor preponderancia del catolicismo eran precisamente los de mayor corrupción y de mayores extravíos morales. Y a este propósito recordamos unas célebres palabras del ilustre conde de Mestre, palabras que con mucho gusto transcribimos en este lugar. Dícese comúnmente que todos los siglos se parecen y que todos los hombres han sido siempre los mismos. Pero es menester guardarse bien de estas máximas generales, que la pereza inventa y autoriza la ligereza, para dispensarse de reflexionar. Al contrario, todos los siglos y todas las naciones manifiestan un carácter particular y distintivo que es menester considerar con cuidado. Sin duda que nunca han faltado vicios en el mundo, pero estos vicios pueden diferenciarse en cantidad, en naturaleza, en realidad dominante y en intensidad. De aquí es que por más que siempre hubo impíos, antes del siglo XVIII, no se había visto jamás una insurrección contra Dios en el seno del cristianismo. Y sobre todo no se había visto una conspiración de todos los hombres de talento contra su autor, y esto es lo que hemos visto en nuestros días. La generación presente, añadía, está presenciando uno de los mayores espectáculos que hayan ocupado jamás la atención del hombre, el combate a muerte del cristianismo y del filosofismo. Sí, amados hijos, nuestra actual situación es de tremenda lucha. Oíd acertados presagios de ella en labios de un escritor, que aunque católico, está muy lejos de ser hostil a las actuales tendencias de la sociedad. Están reservadas grandes cosas para el porvenir. Todos los pecados se retrocederán hacia su origen, que es la soberbia, y se reconcentrarán en su principio, que es el amor de sí mismo. Y el combate será entre el orgullo y la humildad,
Y el bien se acercará más hacia el cielo y el mal hacia el infierno. Y el cielo y el infierno se encontrarán, y lucharán de nuevo Miguel y Satanás. Y en el estandarte de los hijos de Dios estarán escritas estas palabras: ¿Quién como Dios? Y la divisa de los hijos de Satanás será todavía: seréis como dioses. Y todos los malvados querrán ser dioses. Y los buenos abrirán a Dios sus almas, y Dios obrará en ellos con toda la fuerza de su poder. Y el principio de estas cosas ha llegado ya. Dios y el demonio se preparan, el mundo está esperando con ansia, la iglesia espera con confianza, los ángeles están mirando en la oración, y Jesucristo tiene suspendida sobre el mundo la Santísima Cruz. Heroicos esfuerzos. En tan difícil y crítica situación, hay que cooperar todos a los triunfos de la Iglesia, identificados siempre con los triunfos y bienestar de las familias y de los pueblos, y hay que cooperar a ello pública, colectiva y eficazmente. No basta indignarse a solas, hay que indignarse todos a una. No basta indignarse hacia adentro, hay que indignarse hacia afuera, porque estamos en posesión, porque tenemos derecho, porque tenemos razón, porque somos los más, y aunque esto último no sea una razón, el dejarnos pisotear por los que son menos siempre será una vergüenza. A grandes males, grandes remedios, o siquiera remedios prontos y eficaces, aunque no puedan ser los más radicales. Gran cosecha recogen para las trojes infernales los que en la tremenda lucha que se libra entre la civilización cristiana y la civilización moderna, envueltos en pecaminosa indiferencia, lo mismo acogen lo que procede de un campo que lo de otro. Bien avenidos con su comodidad, abominan de la sana intolerancia que emplea la Iglesia contra el error. Tienen la pretensión de que con buena voluntad, sin radicalismos oportunamente aplicados, se puede llegar a la suma perfección posible y que con instrucción en materias puramente humanas, aunque se descuiden las divinas, la sociedad ha de llegar a la cumbre de la cultura. Huid, amados hijos, de estos, como de enfermedad pegadiza e incurable. Sus palabras de tolerancia son capa de maldades ciertas y de odio positivo a cuanto es civilización cristiana. No se concibe que pueda haber almas indiferentes para el combate, cuando la lucha arrecia con tan duro batallar, como no se concibe náufrago que permaneciera inerte y sosegado en lo más deshecho de la tempestad. ¿Cómo estar tranquilo cuando se ve que todo lo que rodea está en plena rebelión contra Jesucristo y contra la Iglesia? Cuando a su divina autoridad se llama usurpación y tiranía, cuando con toda la eficacia del voto y del esfuerzo se aspira a desterrarla de las leyes y de los negocios, cuando lejos de arrepentirse de tal atentado se hace de él una gloria y se le condecora con los pomposos nombres de libertad y emancipación. Dulces esperanzas. Ánimo, amados hijos, las naciones son sanables. España, la católica España, responderá siempre a la religiosidad de su historia y el retorno de los pueblos a la fe de Cristo y a la obediencia de su Iglesia será el premio de nuestras luchas y la gloriosa recompensa de nuestros combates. Nos, como Padre vuestro, queremos infundiros nuestras esperanzas, alentaros con nuestros deseos y recrearos con nuestras convicciones. Escuchad, amados hijos, ¿o hay que suponer que el mundo actual puede llegar a vivir sin el cristianismo? ¿O que vendrá un dogma nuevo para regenerarle? ¿O hay que esperar que sincera y francamente volverá al mismo cristianismo? ¿Será lo primero? ¡Oh no! El linaje humano jamás vivió sin religión. Siempre y en todas partes presidió a su desarrollo un dogma revelado, que era el faro que le iluminaba,
que era el alimento que le sustentaba, que era el tutor que le protegía, que era el principio que regulaba sus acciones y el lazo que unía al hombre con Dios. Ahora bien, el solo dogma y la sola religión, que en todos los tiempos y en todos los climas ha sido la vida, la luz y la ley del género humano, es el cristianismo. El patriarca y el judío vivieron de él por la esperanza, así como vive de él el cristiano por la fe. Aun el mismo paganismo, ¿de qué se ha sustentado sino de las verdades cristianas que se conservara por la tradición? Resultado, que la vida de los pueblos ha sido más o menos abundante, según la mayor o menor abundancia con que participaba de este manantial de luces, de verdades y de virtudes. Al modo que es tanto más vigoroso el sarmiento cuando recibe con mayor abundancia la savia que le viene de la cepa que lo sostiene. Cuando, pues, se sienta aquella proposición, que tanto se repite en nuestros días, que el mundo presente puede vivir sin el cristianismo, y a pesar del cristianismo, es como si se dijera, el mundo puede vivir sin elemento de vitalidad. Al decir esto, pues, se sienta una contradicción palpable, se ignora lo que se dice, o no se entiende a sí mismo el que lo dice. ¿Dónde están, decidme, fuera de la Iglesia católica los elementos de salvación, las garantías del porvenir, las prendas de la esperanza? ¿Dónde el poder que pueda llevar sobre sí, sin abrumarse, el mundo de las inteligencias? ¿Dónde están las doctrinas completas y los sistemas acabados? ¿Dónde las creencias fijas, los principios ciertos y los símbolos aceptados? A través de tantos sistemas discordantes, de tantas opiniones confusas y de las filosofías babilónicas que están llevando al espíritu humano al borde de grandes abismos, en ese confuso tropel de negaciones y de escepticismos, en el que se ven pasar tantos sistemas, cual pálidos fantasmas de noche calenturienta, ¿dónde hallarían los hombres una verdad que pueda servir de vínculo a todas las inteligencias y de brújula a la humanidad en el océano en que va caminando? Por otra parte, el catolicismo, y sólo el catolicismo, es el que conserva los elementos de la transformación y los gérmenes de la resurrección moral de los pueblos, porque los lleva en la virginidad de sus doctrinas y en la integridad de sus preceptos, y en la eficacia inimitable de sus sacramentos. Y no se nos oponga el hecho de las grandes depravaciones morales aún dentro de la Iglesia. Ella conserva los gérmenes indestructibles de la vida moral que, si esterilizados accidentalmente por el genio del mal, siempre conservan energías y prontitud para hacer germinar las virtudes aún dentro de la corrupción. Y con los elementos y gérmenes de la regeneración moral, conserva también los elementos y los gérmenes de la regeneración y de la vida social. ¿Quién es?, exclamaremos aquí con un célebre orador de reciente época y de profundísimo saber. ¿Quién es el que, a la vista de esta orgía de doctrinas antisociales, que con gran sorpresa vuestra hace en medio de vosotros una nueva explosión, se siente con fuerzas para mantener de pie y siempre firmes todos los principios fundamentales que sirven de base a las sociedades humanas, y eso por el milagro del poder y de la fuerza moral? ¿Quién sabrá custodiar los elementos más primitivos y vulgares de la vida social que diariamente estáis viendo perecer en los sistemas de los ideólogos y bajo la pluma de sus escribas? Escribas mercenarios, pagados a tanto por día para trabajar con la palabra y con la pluma en la destrucción de las verdades que dan la vida a los pueblos. ¿Quién defenderá todas esas grandes cosas que la sociedad puede poseer en más o menos grado, pero sin las cuales no puede pasarse del todo, a saber, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la autoridad y la propiedad? Sostener, por lo tanto, que podamos vivir sin el cristianismo es una pretensión que la razón contradice y que desmiente la historia. Pero, ¿vendrá por ventura algún dogma nuevo que pueda regenerar al mundo? ¿O esperar una nueva religión, os diremos con un ya citado apologista, aunque no fuese una impiedad, sería una pura quimera? En efecto,
Es una verdad que todos los grandes sucesos en el orden divino han sido presentidos y anunciados con mucha anticipación. Y cuando el Mesías debió manifestarse, todo el mundo le esperaba, estando en esto de acuerdo las tradiciones que se conservaban esparcidas entre los paganos, con las profecías de Israel, para determinar la venida de un nuevo reino, de una nueva ley, del justo por excelencia, rey, legislador e hijo de Dios. Una nueva religión que debiese suceder al cristianismo y que por lo mismo fuese más perfecta que el Evangelio, sería un suceso divino mucho más importante que la venida del deseado de las naciones, y por consiguiente sería necesario que voces más sonoras, más sostenidas y mucho más numerosas preparasen el mundo para esta manifestación última de la divinidad. Sin embargo, en la tierra no hay ningún oráculo que la anuncie, ni se descubre de ella ningún signo en el cielo. Voz de Dios, tradiciones, profecías y presentimientos de los pueblos, todo está mudo. Esta prueba ya perentoria de sí, aunque negativa, recibe una nueva fuerza con la prueba positiva de la palabra del mismo Dios. El reino del Evangelio, ha dicho la eterna verdad, ha de durar hasta la consumación de los siglos, y cuando habrá sido predicado en toda la tierra, vendrá el fin de los tiempos. Y así no hay que esperar de parte del cielo ningún dogma nuevo, que venga a colocarse al frente de la humanidad para conducirla aquí en la tierra por los desconocidos caminos de una quimérica perfectibilidad. ¿Será pues un delirio pensar en el retorno del mundo al cristianismo? Oh, amados hijos, sea para nosotros una dulce convicción y una satisfactoria esperanza. Esta esperanza aparece cada día más cierta. Es bien notable el movimiento religioso que se observa. Se descubre en muchos espíritus una vaga inquietud que les hace suspirar por algo que no sea obra de la mano del hombre, por algo que ate y haga descansar los espíritus, por una religión, en fin, y no por una filosofía. Vemos, ¿quién puede negarlo? Vemos que a consecuencia de esa especie de fermentación saludable pasan muchos espíritus de la indiferencia a la práctica, que de día en día se separan de la masa corrompida algunas almas escogidas, viniendo fatigadas a abrigarse en la tienda del catolicismo. El movimiento de reversión que en estos mismos días se nota en la protestante Inglaterra, arraiga esta convicción y afirma esta esperanza. Hay que confiar en que cuanto más pesa la iniquidad en la balanza de la justicia de Dios, por un prodigio de la divina providencia, más aquilatada será la virtud para formar el contrapeso. Roma pagana se explica con las catacumbas. Hay que confiar en que Dios tiene sus escogidos en todas partes y en todos los tiempos. Hay que confiar en que al acercarse las grandes catástrofes, el divino pastor dará, según la frase de Isaías, un silbido para reunir sus ovejas dispersas en las 4 partes del mundo, como lo hizo antes de entregar al saqueo la ciudad de Jerusalén. Todas vendrán con presteza, pues que su número es contado y no puede faltar ni una sola al llamamiento. No nos arredre la extraviada tendencia de las masas, esto es, de los pueblos como muchedumbres, ni el desvío de los gobiernos, esto es, de los pueblos como naciones. Confiemos en las misericordias del Altísimo, en cuyas manos y a cuya voluntad está el corazón de los príncipes y de los pueblos, y cooperemos con nuestros esfuerzos a la consecución de la victoria y al éxito del combate. Confiemos también en España. La nacionalidad española ha sido amasada con sangre de héroes y de mártires. La cruz y la espada reconocen comunes las glorias con que llenó ambos mundos, y las columnas o trofeos con que se conmemoran sus señalados triunfos y sus mayores grandezas son otros tantos templos o monasterios. España es, por tanto, eminentemente cristiana. Luchemos, pues, hasta vencer. Esta es hoy la obra de más grave y absoluta necesidad. Orar, hablar,
escribir, poner en acción todos los medios lícitos que estén a nuestro alcance, y esto en todas las esferas, así en la pública como en la privada. ¡Ay de los pueblos en que abunden los hombres de doble criterio, uno conforme a Cristo para el concierto de su vida privada, otro contrario a Cristo para los logros de la vida pública! Ojalá que, colocado cada cual en su puesto en esta gran lucha entre la Iglesia y la revolución impía, pueda decirse de nosotros el elogio que la Escritura Santa hace del joven pastor de Belén en su lucha contra el gigante de Het. Venció David al filisteo con la honda y con la piedra. Prevaluit David adversum filisteum infunda et lapide. Conclusión. Nosotros, venerables sacerdotes míos, hemos de ser los jefes inmediatos en este combate, nosotros los primeros. Manejemos nuestra honda y lancemos nuestra piedra desde el templo, desde el púlpito, desde el confesionario, desde la escuela, desde el hospital, desde el centro de la enseñanza, desde el asilo de la caridad, con nuestras oraciones, con nuestras palabras, con nuestros escritos. Oh, prevalezca la honda y la piedra del ilustrado y celoso clero malacitano en los combates contra el filisteo. Prevaluit. Hombres del poder y ministros de la autoridad, dirigid el uno y la otra al protectorado de la Iglesia, y por consiguiente a la paz y bienestar de los pueblos. Que vuestra vara nos ampare y sostenga, como la vara de Moisés sostenía el turíbulo y el principado de Aarón. En reciente y autorizado documento se ha dicho que el gobierno está conforme con la evidente voluntad del pueblo español en que deben protegerse y salvarse los intereses católicos en la nación. Pues entonces, si así se declara, tenemos derecho a que se nos preste franco y decidido apoyo. Prestádnoslo que, si así es, franco y decidido, la mano de Dios amparará vuestras empresas. La verdadera opinión común estará con vosotros. Corresponderéis a los extremos de benevolencia de las altas jerarquías de la Iglesia para con el Estado, y os cabrá principalísima parte en el triunfo de aquella sobre el filisteo. Prevaluit. Hombres del saber y de las letras, hombres de la cátedra y de la prensa, abrillantad más y más con la nitidez de vuestras creencias la aureola de vuestra sabiduría. Algo oímos hablar estos días de la fundación en esta ciudad de un círculo católico literario, que estando a la brecha en esa guerra tremenda de la propaganda impía, evidenciará además la virilidad de la fe y la cultura de esta ciudad, por tantos lados hermosa. Ojalá veamos realizada tan útil idea. Adalides de la prensa periódica, bien lo veis, en nuestras palabras, en nuestros escritos y en nuestra conducta para con vosotros, sois el objeto más preferente de nuestro celo y solicitud pastoral, el objeto de nuestros aplausos y de nuestras paternales advertencias. Oh, que vuestras luchas de partido o los afanes de medro no os hagan nunca traspasar las fronteras de las creencias. Si la necesidad de terminar esta ya larga carta pastoral no nos lo impidiera, os dirigiríamos algunas palabras más. Pero escuchad siquiera una sola que avivará más y más nuestro mutuo afecto y mantendrá incólumes nuestras armónicas relaciones. La facultad de emitir libremente las ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa, de que habla el artículo 13º de la Constitución del Estado, se entiende coartada por el artículo 14º en que se dice que las leyes declararán las reglas que armonicen este derecho con los de la nación y los atributos esenciales del poder público. Es decir, que no puede entenderse sino conforme a las leyes. Y como la ley constitucional se opone a la difusión del error heterodoxo y a la impugnación de la verdad católica,
y es igualmente manifiesto que toda ley o disposición posterior a la Constitución no ha de estar en oposición con la misma, si ha de ser obligatoria, se sigue que la facultad de emitir cada cual sus ideas no puede extenderse a las ideas contrarias a la religión del Estado, sino en caso a las demás, a las políticas, económicas, administrativas, o de ciencias, o artes. Aun las religiosas no definidas o que la Iglesia deja libres, según enseña nuestro pontífice León XIII en su encíclica Libertas. Ejercitaos, amados hijos, en esta arena de permitida lid, y desde ella, con vuestra honda y vuestra piedra, ayudadnos en el combate contra el filisteo. Prevaluit. Institutos religiosos y monásticos, asilos y fundaciones de misericordia y de caridad, conferencias de San Vicente de Paúl y escuelas dominicales, cofradías y hermandades todas. Manejad todos vuestra onda y dirigid vuestra piedra a la frente de nuestro gigante. Muy defendidos estarían los puntos más estratégicos y más combatidos por el enemigo si en todas las asociaciones católicas de hombres y de mujeres se adoptara una práctica como adicional a los reglamentos, por la cual en todas, absolutamente en todas sus respectivas reuniones mensuales o semanales, se tratara y determinara en concreto algo relativo a la defensa de los intereses católicos y morales, contra los ataques de la impiedad más o menos masónica. Amados hijos nuestros, no somos eco de ningún partido ni de ninguna escuela. Claro está, somos para vosotros el eco del llamamiento de Dios y el representante del magisterio de la Iglesia. Nuestra mirada, al escribir estas páginas pastorales, ha estado fija más allá de donde alcanzan las líneas de estos horizontes, en lo profundo de los cielos y en lo íntimo de nuestra conciencia. Y pues que de todos somos Padre, a todos paternalmente nos dirigimos, a los fervorosos y a los tibios, a los de fe viva y a los indiferentes, a los de la derecha y a los de la izquierda, a los que detestan el liberalismo y a los que le tributan culto. A todos, absolutamente a todos, dirigimos nuestra voz, a todos acentuamos nuestras súplicas, a todos exhortamos a la lucha tomando plaza en las filas de la Iglesia, a todos deseamos las más venturosas prosperidades y a todos enviamos la pastoral bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dada en nuestro Palacio Episcopal de Málaga, a 12 de noviembre, fiesta del patrocinio de Nuestra Señora, año de 1899. Juan, obispo de Málaga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad majorem Dei gloriam. Dos banderas.